San Miguel del Valle era un pueblo olvidado por el tiempo. Casas de adobe con techos gastados por la lluvia, calles de tierra que se volvían barro con cada tormenta, y un correo que apenas recibía una carta al mes. El único cartero, don Jacinto Rojas, tenía 72 años y llevaba medio siglo entregando cartas con la misma bicicleta vieja que chirriaba al amanecer. Aquella mañana de invierno, mientras clasificaba la correspondencia, encontró un sobre amarillento con un sello casi borrado. Decía, para Elena Vargas, urgente, año 1943. Jacinto frunció el ceño. Nadie recordaba a una Elena Vargas desde hacía más de 30 años. La curiosidad pudo más que la rutina. Don Jacinto abrió el sobre con cuidado, y dentro encontró una hoja escrita con tinta azul, temblorosa, como si quien la escribió estuviera a punto de morir. El primer renglón lo dejó helado. Si estás leyendo esto significa que no logré regresar con vida. Era una carta de un soldado boliviano desaparecido en la Guerra del Chaco, dirigida a su esposa y a un hijo que jamás conoció. Jacinto se quedó paralizado. Había visto miles de cartas, pero ninguna tan llena de alma. La firma al final decía, «Tu esposo Andrés». Con el corazón latiendo con fuerza, decidió emprender un viaje imposible. Encontrar al hijo de aquel soldado 40 años después, y entregar una carta que debía haber llegado medio siglo antes. ¡Wow! No lo hizo por deber. Lo hizo porque sentía que debía cerrar un ciclo, porque en cada palabra de aquella carta había algo que resonaba con su propia vida. Jacinto también tenía un hijo, uno que no veía desde hacía 20 años. Lo que don Jacinto no sabía era que al buscar al hijo de Andrés Vargas, terminaría encontrando la redención que él mismo había perdido. Antes de seguir con la historia, suscríbete al canal y deja tu like. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video, y gracias por formar parte de esta comunidad. El viento helado soplaba con fuerza aquella tarde, como si el mismo pueblo quisiera retenerlo. Pero Jacinto ya no podía ignorar lo que había leído. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta y subió a su bicicleta oxidada. Mientras pedaleaba por la calle principal, el sonido de las piedras bajo las ruedas se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Sabía que no iba a ser un camino fácil. Habían pasado 40 años, y muchas verdades mueren en silencio. Su primer destino fue el registro civil del pueblo. Entre papeles amarillentos y estanterías torcidas, una mujer de cabello gris buscó entre los archivos olvidados. Elena Vargas. Sí, aquí hay algo, murmuró con voz cansada. Encontraron un acta de matrimonio fechada en 1941 y al lado una pequeña nota a lápiz, trasladada a Santa Rosa, 1944. Jacinto apretó los dientes. La carta había llegado demasiado tarde, pero su búsqueda apenas comenzaba. A la mañana siguiente, con el sol apenas saliendo, Jacinto emprendió el viaje a Santa Rosa, un pueblo a 40 kilómetros. La bicicleta chirriaba con cada pedaleo, pero no había cansancio que lo detuviera. En su mochila llevaba solo pan, agua y la carta. No era solo un mensaje ajeno. Era un eco de su propia historia, de un padre que también había guardado silencio demasiado tiempo. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, imágenes de su hijo comenzaron a invadirlo. Un niño corriendo detrás de la bicicleta, unas manos pequeñas que un día soltó y nunca volvió a tomar. Habían pasado 20 años, demasiado tiempo sin una palabra, demasiado peso para un corazón viejo. La mayoría lo miraba en silencio. Una mujer mayor sentada frente a una fuente fue la única que habló. Santa Rosa no era muy diferente de San Miguel. Casas de adobe, calles vacías, rostros que parecían conocer historias que nadie contaba. Jacinto preguntó por Elena Vargas en la plaza central.
Elena, sí, vivió aquí, pero murió hace mucho. Jacinto bajó la mirada. La carta había perdido su destinataria, pero aún quedaba alguien más. La mujer agregó en voz baja. Tenía un hijo, Andrés Jr. Se fue a la capital hace muchos años. Nadie sabe si volvió. El corazón de Jacinto se estremeció. No tenía dirección ni certeza, solo un nombre, pero eso era suficiente. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, Jacinto entendió que su viaje no sería solo para entregar una carta, sino para sanar lo que llevaba roto dentro desde hacía décadas. 2 días después, Jacinto tomó el primer autobús hacia La Paz, la ciudad donde, según contaban, el hijo de Elena Vargas había vivido. El viento frío golpeaba las ventanas rotas del vehículo, mientras la carta descansaba sobre sus rodillas como si pesara toneladas. A cada kilómetro, los recuerdos se mezclaban con el presente. La guerra, las ausencias, su hijo. Él sabía que no buscaba solo a Andrés Jr., también buscaba una parte de sí mismo que había perdido hace mucho. La Paz lo recibió con su caos silencioso. Mercados llenos de voces, calles empinadas y edificios envejecidos. Jacinto caminaba lento, observando cada rostro, como si esperara reconocer a alguien que nunca había visto. En una vieja biblioteca municipal, preguntó por registros antiguos de población. La bibliotecaria, una mujer de lentes redondos, le mostró un libro grueso cubierto de polvo. Allí, entre nombres casi borrados, apareció Andrés Vargas, hijo de Elena Vargas, fecha de traslado 1965, y abajo, con letra desordenada, internado en el orfanato San Gabriel. Jacinto sintió un nudo en la garganta. Andrés nunca conoció a su padre, y al parecer tampoco había crecido con su madre. El edificio del orfanato parecía detenido en el tiempo, pintura descascarada, un portón oxidado y ventanas cubiertas por cortinas amarillas. Una monja anciana abrió la puerta lentamente. Busco a un hombre que estuvo aquí hace muchos años, Andrés Vargas. La mujer lo observó en silencio, como si buscara en su memoria. Andrés, sí, lo recuerdo. Era un niño muy callado. Se fue cuando cumplió 16 años. Jacinto sintió un leve temblor en las manos. Estaba más cerca, pero no lo suficiente. La monja suspiró. No tenía familia, solo esa carta vieja que llevaba siempre consigo. Decía que era de su padre, aunque nunca la abrió. Jacinto apretó la carta original contra su pecho. La vida era cruel. Un padre escribió una carta. Un hijo creció cargando una que nunca pudo leer. Antes de irse, la monja le entregó una hoja amarillenta, un registro con la última dirección conocida de Andrés Vargas. La dirección lo llevó a una zona pobre en la periferia de la ciudad. Casas humildes, techos de lata, perros ladrando detrás de cercas. Jacinto avanzó despacio, sintiendo que cada paso pesaba más. Jacinto se sentó en la acera, exhausto. Había llegado lejos, pero no sabía si encontraría a Andrés Jr. Y en el fondo un miedo crecía. ¿Y si era demasiado tarde otra vez? Frente a él, una casa abandonada, con las ventanas rotas y un cartel oxidado. Vargas, 1980. El silencio lo envolvió. Era como si el tiempo hubiera esperado por él. Mientras observaba la calle vacía, una voz ronca detrás de él dijo, ¿A quién buscas, viejo? Jacinto giró lentamente. Un hombre de barba gris y ojos cansados lo miraba desde la sombra de un portal. ¿A quién buscas, viejo? Repitió la voz. Jacinto giró lentamente. El hombre, de unos 50 años, tenía el rostro endurecido por la vida y una mirada desconfiada. Busco a Andrés Vargas, hijo de Elena.
El hombre soltó una risa amarga. Entonces llegaste tarde. Aquí ya no vive nadie desde hace años. Pero en sus ojos había algo más que burla. Había memoria. Jacinto explicó su viaje, la carta, la promesa. El hombre lo observó en silencio largo, con el cigarro colgando de los labios. Yo lo conocí. Andrés era diferente. No hablaba mucho. Decían que su padre murió en la guerra, que su madre desapareció. ¿Dónde está ahora?, preguntó Jacinto. Nadie lo sabe. Un día simplemente se fue, pero dejó algo. El hombre desapareció en la penumbra de la casa y volvió con una pequeña caja de madera. La caja tenía polvo acumulado de décadas. Al abrirla, Jacinto encontró una foto vieja de Elena con un niño pequeño, una medalla militar oxidada y un sobre sin abrir, con su mismo sello, 1943. Era otra carta, otra historia enterrada. La respiración de Jacinto se entrecortó. Ese sobre llevaba el mismo nombre que el que tenía en su abrigo. Elena, joven y con el cabello recogido, esperaba junto a la ventana de madera mientras sostenía una carta. Las calles estaban vacías, y el eco de los camiones militares se perdía en el horizonte. Un soldado, Andrés padre, escribía su última carta en un campamento polvoriento, mirando una fotografía doblada en su bolsillo, la de Elena y su hijo recién nacido. La guerra le robó todo, menos la esperanza de volver. Jacinto acarició la carta sin abrir. La guardó junto a la original. Por primera vez en años, sintió que no cargaba solo papel. Cargaba historias, promesas y heridas de 3 generaciones. Si quieres encontrarlo, hay un hombre que podría saber, dijo el desconocido. Trabaja en la estación de trenes. Era su único amigo. Jacinto asintió. La búsqueda aún no había terminado. La estación olía a metal y lluvia vieja. Un anciano de boina observaba los trenes pasar como si esperara a alguien desde hace años. Jacinto se acercó con paso lento. «Busco a Andrés Vargas». El hombre levantó la vista. Su expresión cambió. «Andrés, claro que lo recuerdo. No se olvida a alguien que carga tanto silencio». Le contó que Andrés había partido en 1980 hacia Cochabamba, buscando trabajo y respuestas que nunca encontró. La noche caía sobre la ciudad, pero Jacinto no dudó. Tomó el tren más viejo y barato rumbo a Cochabamba. Mientras el vagón se movía lentamente, sacó las 2 cartas del bolsillo y las sostuvo contra el pecho. No sabía si al final de ese camino habría un abrazo, un silencio o una tumba. Pero había algo que sí sabía. No volvería a huir del pasado. La locomotora avanzaba lenta por los valles andinos. Jacinto observaba las montañas envueltas en neblina mientras sostenía las cartas como si fueran un corazón ajeno. La soledad del vagón amplificaba cada recuerdo. El silencio, las ausencias, la guerra, su hijo. Por un instante, cerró los ojos y recordó la última vez que habló con su propio muchacho. También se había ido sin mirar atrás. La estación de Cochabamba tenía el olor a humedad y carbón viejo. La ciudad era distinta, pero los rostros cargaban las mismas historias. Jacinto preguntó por Andrés Vargas en un pequeño café frente a la estación. Una mesera joven lo miró confundida, pero un hombre mayor en la barra levantó la vista al oír el nombre. ¿Andrés Vargas? Lo conozco. Vive en el barrio San Lorenzo, al fondo, junto al taller de carpintería. Jacinto sintió un escalofrío. Estaba cerca. El barrio San Lorenzo era silencioso, con casas humildes y árboles torcidos. Un pequeño taller de carpintería tenía la puerta entreabierta. El olor a madera fresca lo envolvió. Allí, un hombre de unos 50 años, con las manos llenas de polvo y una barba descuidada, lijaba un viejo banco de madera. Jacinto se quedó en la entrada.
No necesitó preguntar. Lo supo. Era él. Andrés, murmuró Jacinto con la voz quebrada. El hombre levantó la mirada, sorprendido, y frunció el ceño. ¿Quién es usted? Jacinto sacó lentamente el sobre amarillento del bolsillo. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Andrés se abrieron apenas, no por reconocimiento, sino por ese dolor que solo se despierta cuando algo enterrado vuelve a respirar. 24-1, 25-0, la carta. Esto es para ti, dijo Jacinto extendiendo la carta. Andrés la tomó con manos temblorosas. El papel crujió al abrirlo, como si también hubiera esperado 40 años. La voz de su padre, escrita con tinta azul, atravesó el tiempo. Hijo mío, si estás leyendo esto significa que no logré regresar con vida, pero quiero que sepas que cada día de esta guerra mi corazón estuvo contigo y con tu madre. Andrés cerró los ojos. 2 lágrimas silenciosas le cayeron sobre las manos. ¿Por qué me trae esto ahora?, preguntó Andrés con rabia contenida. Porque alguien tenía que hacerlo, respondió Jacinto con voz baja. No me importó entonces, no me salvó de crecer solo. ¿Dónde estaban todos cuando yo tenía hambre? Cuando lloraba por un padre que nunca llegó. Jacinto sintió cada palabra como un golpe. Andrés no solo hablaba con su padre muerto, también hablaba con el tiempo, con la soledad. Jacinto se acercó lentamente. Yo también tengo un hijo, y hace 20 años que no sé nada de él. Tal vez nunca me perdone, pero si tú lees esa carta y aún sientes dolor, significa que tu padre también existió en tu corazón. El taller quedó en silencio, solo el sonido de la madera crujiendo con el viento. Andrés bajó la mirada. Por primera vez, no parecía un hombre endurecido, sino un niño que había esperado demasiado. Jacinto sacó el segundo sobre, el que encontró en la caja. Hay algo más. Esta nunca la abriste. Andrés la miró como si pesara 1000 kilos. La abrió lentamente. Dentro solo había una foto. Elena con él de bebé y un mensaje corto. Si no vuelvo, dile que lo amo. Andrés apretó la foto contra su pecho. El silencio se llenó de lágrimas contenidas. Jacinto se acercó. No intentó abrazarlo. No dijo nada. Solo se quedó ahí, presente, como nadie lo había hecho antes. ¿Por qué usted?, preguntó Andrés en un susurro. Porque a veces Dios elige a los rotos para cerrar historias rotas. Y por primera vez, Andrés no lo rechazó. El taller quedó en silencio. Solo se escuchaba el goteo de una vieja canilla y el eco lejano de un tren. Andrés seguía sentado en el banco de madera, con las cartas en las manos y los ojos perdidos en un tiempo que ya no existía. Jacinto no dijo nada. A veces el silencio es más fuerte que cualquier palabra. ¿Sabes qué es crecer con una carta que no te atreves a abrir?, dijo Andrés finalmente. Cada día la miraba, y cada día pensaba que si la abría, iba a confirmar que él me había olvidado. No te olvidó, respondió Jacinto. Solo no regresó. Andrés rió con amargura. En este país los muertos no regresan, y los vivos aprenden a no esperar. Andrés comenzó a hablar como quien abre una herida infectada. Contó cómo creció en el orfanato, cómo cada cumpleaños imaginaba una carta que nunca llegaba, cómo aprendió a sobrevivir trabajando en carpintería desde los 13 años. Nunca tuve a nadie, nunca tuve a quien culpar directamente, así que culpé a todos, a mi madre, a mi padre, a la vida. Sus manos temblaban, pero su voz no. Jacinto escuchaba en silencio. Cada palabra era un espejo de sus propios errores con su hijo. Yo también lo perdí todo, dijo Jacinto. Un hijo que ya no me reconoce,
Un pasado que me persigue. Por eso estoy aquí. Porque tal vez, si logro cerrar esta historia, tenga el valor de buscarlo a él también. Andrés lo miró, sin rabia. Por primera vez, había comprensión en su mirada. No eran enemigos, eran dos hombres intentando remendar el tiempo. Jacinto sacó la carta de la madre una vez más y la dejó sobre la mesa. Esta carta no cambia tu pasado, pero puede cambiar lo que haces con él. Andrés respiró profundamente. Sus manos, marcadas por años de trabajo, acariciaron la foto como si tocara algo vivo. No sé si puedo perdonar, murmuró. No tienes que hacerlo hoy, respondió Jacinto. Solo no huyas. Jacinto cerró los ojos un instante. Su voz tembló. Mi hijo se llama Gabriel. Cuando su madre murió, me hundí en el trabajo y lo dejé solo. Y cuando me di cuenta, ya no quería verme. No le escribí cartas. No le di respuestas, solo silencio. Andrés lo mirou fijamente. Por primeira vez, não viu apenas carteiro. Viu homem com feridas parecidas às suas. Jacinto se levantó lentamente. No puedo cambiar el pasado, Andrés, pero puedo ayudarte a cerrar el tuyo, si tú me dejas quedarme aquí un poco más. Andrés no respondió con palabras. Apenas asintió con un leve movimiento de cabeza. Esa fue la primera grieta en el muro de 40 años. Jacinto sonrió, cansado, pero en paz. El sol de la tarde caía sobre el taller de carpintería. La luz atravesaba la ventana y se posaba sobre las dos cartas abiertas sobre la mesa. Andrés las miraba como si fueran fantasmas. Jacinto, en silencio, sabía que no podía apresurar ese momento. «Ella está enterrada en San Miguel, ¿verdad?», preguntó Andrés con voz baja. Jacinto asintió lentamente. «Entonces, necesito verla. Necesito cerrar esto con mis propios ojos». 2 días después, emprendieron juntos el regreso. El camino de vuelta era largo, pero no tan frío como antes. Jacinto pedaleaba su vieja bicicleta mientras Andrés lo seguía en una camioneta prestada. El viento ya no pesaba igual. Por primera vez, no eran dos hombres solos. Eran dos historias entrelazadas. En el trayecto, Andrés apenas hablaba. Solo sostenía las cartas en sus manos. Cada kilómetro era un diálogo silencioso con el pasado. San Miguel del Valle los recibió con la misma quietud de siempre. El cementerio quedaba detrás de la iglesia, entre árboles secos y lápidas desgastadas por el tiempo. Andrés caminó lento, como si cada paso costara una vida. Jacinto lo seguía a unos metros. Frente a la tumba sencilla que decía Elena Vargas, 1920-1978, Andrés se detuvo. Sus manos temblaban. Su respiración era un temblor contenido. «Madre», susurró. «No sé si alguna vez escuchaste mis gritos. No sé si supiste cómo te busqué. Pero yo nunca te olvidé». Dejó las dos cartas sobre la lápida, la del padre y la de la madre. Ambas, finalmente, habían llegado a donde pertenecían. Jacinto se quedó atrás, sin interrumpir. Sabía que ese momento no era dele. Era de Andrés, y de tudo que ele carregou por 40 años. Andrés cayó de rodillas frente a la tumba. Lloró como un niño que por fin se permite sentir. No había música, no había palabras grandiosas, solo el sonido del viento rozando las flores secas. Jacinto se acercó y apoyó una mano en su hombro. Andrés no lo apartó. Ese simple gesto fue suficiente. No era un final perfecto, pero era un comienzo. Horas después, sentados frente al cementerio, Andrés miró a Jacinto. «Gracias. No sé si puedo perdonar completamente, pero hoy ya no odio». Jacinto sonrió con suavidad. «Eso es más que suficiente». Andrés asintió. Por primeira vez, seus olhos não estavam cheios de raiva, mas de leveza.
Cuando el sol cayó sobre San Miguel, dos hombres salieron del cementerio en silencio. No eran familia por sangre, pero sí por las cicatrices que compartían. Jacinto sabía que aún tenía otra historia que cerrar, la de su propio hijo. Pero ahora ya no tenía miedo. A veces, no somos elegidos para escribir las historias perfectas, pero sí para cerrar las heridas que otros dejaron abiertas. Las cartas quedaron atrás, pero el perdón comenzó a caminar con ellos. Los días siguientes fueron lentos, como si el pueblo también respirara distinto. Andrés ayudó a Jacinto a reparar la cerca vieja detrás del correo, y por primera vez en décadas, rieron sin hablar de pasado. No eran padre e hijo, pero el dolor compartido había creado un lazo más fuerte que la sangre. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Andrés mirando el horizonte polvoriento. Jacinto suspiró. Buscaré a mi hijo. Durante 40 años, Jacinto había evitado ese paso. Siempre encontraba una excusa: la edad, el miedo, la vergüenza. Pero después de cerrar la historia de otro hombre, ya no podía huir de la suya. Sacó de su bolsillo una foto vieja y doblada. Gabriel, con 8 años, sonriendo con los dientes chuecos. No sé si me odiará, pero tengo que intentarlo. Andrés lo observó en silencio. Sabía lo que significaba dar ese paso. Esa noche, Jacinto se sentó en el mostrador del viejo correo con una hoja en blanco frente a él. Su pulso temblaba, pero por primera vez no tenía miedo de escribir. Hijo, no sé si esta carta llegará tarde, como todas las que entregué en mi vida, pero hoy aprendí que algunas historias no se cierran solas. Estoy listo para encontrarte, aunque no me estés esperando. Dobló la carta y escribió un nombre: Gabriel Rojas. No sabía si la respuesta llegaría, pero ya no importaba. Una semana después, Andrés lo acompañó hasta la estación. La locomotora oxidada esperaba en silencio, como si supiera que estaba por comenzar otra historia. Jacinto cargaba solo una mochila pequeña y la carta en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Y si no quiere verte?, preguntó Andrés. Jacinto sonrió con serenidad. Entonces al menos sabrá que yo sí lo busqué. Antes de subir al tren, Jacinto se volvió hacia Andrés. Cuida de ti y no cargues más el peso que no te pertenece. Andrés lo abrazó. Fue un abrazo torpe, áspero, pero sincero. La locomotora silbó. Era hora de partir. Mientras el tren avanzaba entre montañas, Jacinto apoyó la cabeza en la ventana. El paisaje era el mismo de toda la vida. Pero él ya no era el mismo hombre. Afuera, el cielo se abría en un amanecer lento, y por dentro, algo parecido a la paz nacía en silencio. Dicen que algunas cartas nunca llegan a tiempo, pero cuando llegan no cambian el pasado, cambian el corazón de quienes aún respiran. Jacinto no sabía si Gabriel abriría esa carta, pero sabía que había entregado la más importante de su vida. Y eso, para él, ya era suficiente. La cámara imaginaria se aleja lentamente, mientras el tren desaparece en la niebla de la mañana. Una historia termina, pero otra está a punto de empezar. Dicen que algunas cartas nunca llegan a tiempo, pero cuando llegan no cambian el pasado, cambian el corazón de quienes aún respiran. Jacinto no sabía si Gabriel abriría esa carta, pero sabía que había entregado la más importante de su vida. Y eso, para él, ya era suficiente. La cámara imaginaria se aleja lentamente, mientras el tren desaparece en la niebla de la mañana. Una historia parece terminar. Jacinto camina por una calle tranquila. Laura, la esposa de Gabriel, le sonríe desde la puerta. El auto de Gabriel se detiene. Los dos hombres se miran sin palabras y se abrazan. Porque a veces el final no es cuando cierras una carta, sino cuando alguien decide abrirla.
La cámara se eleva lentamente sobre el pueblo, mientras la voz en off repite: Nunca es demasiado tarde para volver a amar. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que hay muchas más esperando ser contadas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Gracias por acompañarnos hasta el final, y que nunca te falten cartas que lleguen a tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te emocionó, apóyanos suscribiéndote al canal y dejando tu like. Cada historia que compartimos es una forma de mantener viva la memoria de quienes amaron. Nos vemos en el próximo video.